Hola hermanos, el día de hoy, 12 de noviembre del 2017, litúrgicamente celebramos el domingo 32 del tiempo durante el año, el 32º domingo del tiempo ordinario. Nos acercamos ya al final de nuestro año litúrgico porque en 2 domingos vamos a celebrar la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, y con eso concluiremos este ciclo A. Terminaremos de leer el Evangelio de Mateo y en 3 domingos comenzaremos un nuevo ciclo, comenzaremos un nuevo año litúrgico cuando empezaremos a leer el Evangelio de Marcos en un ciclo B. Además, será primer domingo del Adviento, lógicamente, porque ahí comienza nuestro año litúrgico. El día de hoy tenemos unas lecturas preciosas, verdaderamente. Yo sé que algunos dirán, el Padre siempre dice lo mismo, que las lecturas son preciosas. Permítanme que me emocione, permítanme que les diga, es que la palabra de Dios es siempre un alimento que tenemos que aprender a rumiar, tenemos que aprender a disfrutar, tenemos que aprender a meditar para hacerlo vida. No basta con estudiarlo, no se trata de conocer la palabra de Dios de memoria. La palabra de Dios nos sirve como un elemento fundamental para descubrir hacia dónde nos está conduciendo el Señor. Para eso necesitamos sabiduría, la primera lectura del día de hoy. La gente confunde la sabiduría con la inteligencia, como que si se tratara de un asunto de tener un buen disco duro donde almacenar mucho conocimiento. Entonces la persona que tiene mucho conocimiento es una persona sabia. No es cierto. Porque la inteligencia y la sabiduría, aunque efectivamente se complementan, no es lo mismo. La sabiduría es el buen sabor, es ese disfrutar del sentido de Dios y encontrar el gusto de Dios por las cosas, el valor que Dios le da a las cosas. Fíjense que tanto es así que, si ustedes leen bien el libro de la sabiduría, parecerá como que si se personifica, como que si la sabiduría fuera una persona. Ah, sí, pero es que en la tradición bíblica efectivamente identificamos nosotros que la sabiduría es Cristo mismo, porque por esa sabiduría, por la acción de la sabiduría, ha sido creado todo. Hoy el texto que leemos nos habla de la sabiduría como garante de la prudencia, porque recuerden, siempre es así, la primera lectura un domingo está ligada al Evangelio, el Antiguo Testamento que de alguna manera nos antecede a lo que vamos a encontrar realizado en plenitud en el Evangelio. En el Evangelio hoy leemos un texto del capítulo 25. Recuerden que el capítulo 25 es prácticamente el último, digámoslo, en el sentido de que el capítulo 26, 27 y 28 serán la pasión, muerte y resurrección del Señor. Así que por lo tanto son las últimas palabras antes de llegar a la última cena, digamos, del Señor Jesús. Mateo coloca en el capítulo 25 tres parábolas: la parábola de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes, la parábola de los talentos y la parábola del juicio final. Hoy leemos el inicio, es decir, la parábola de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes. Hablar de la prudencia es necesario en nuestro tiempo porque hay gente que confunde la prudencia con la cobardía. No, yo no le dije nada para evitar un problema, yo no le dije nada para llevar la fiesta en paz, es que yo preferí mejor no actuar. No, eso es cobardía. Eso no es prudencia. La prudencia es una virtud y es una virtud activa. Ojo, virtud, es decir, un hábito bueno. Hay que practicar la virtud de la prudencia. ¿Qué significa esto? Tener la capacidad de entender cuándo, cómo y por qué actuar. Lo repito, cuándo, cómo y por qué actuar. En la parábola del día de hoy, las vírgenes necias se contraponen evidentemente a las vírgenes prudentes porque no fueron precavidas, porque no fueron capaces de prever, no porque iban a predecir el futuro, eso no es prever, es entender, hombre, el tiempo presente hay que vivirlo de tal manera que nos ajuste para ganarnos la vida eterna. Nosotros tenemos la lámpara de la fe, pero muchas veces no le mantenemos el aceite, no alimentamos esa fe. Pensamos como que si la fe es un asunto que hay que guardar en una refrigeradora. Y no, la fe es algo que tenemos que mantener vivo para que esa llama no se apague. Y de ahí la clave. Nosotros, ¿de qué tipo vamos a ser? ¿De los prudentes o de los necios? ¿Dónde estamos caminando? Preparándonos para las bodas del Cordero, preparándonos para la llegada del Señor. Bueno, hablemos entonces de la segunda lectura, porque la segunda lectura del día de hoy precisamente es una de las razones por las cuales Pablo escribió esa primera carta a los tesalonicenses. Una vez más les repito, no se les olvide que ese es el primer texto del Nuevo Testamento. San Pablo había predicado en Tesalónica hablándole de la venida del Señor Jesús. Pero los tesalonicenses entendieron tan mal el asunto que pensaron que cuando Pablo les hablaba de que Cristo venía, era mañana o era inmediatamente. Y no, y empezaron a dejar de trabajar, ¿se acuerdan? El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Dejaron de hacer todo, dejaron de casarse, dejaron de negociar, dejaron de hacer todo lo que tenían que hacer.
Es que el día y la hora no lo sabemos. Esa es la clave. Pero Pablo quiere reafirmar una actitud fundamental en el cristiano, la esperanza. Les decimos estas palabras a aquellos que sienten la muerte, viven, experimentan la muerte de un ser querido. Hombre, les decimos esto para que no se desanimen, sino para que tengan esperanza, para que encuentren esa esperanza que nace de la prudencia, nace de la sabiduría, nace de saber que Dios no nos desampara nunca. Tengamos fe, tengamos las lámparas encendidas. Dios les bendiga.